Con el rabo entre las piernas, dice la abuela de la casa, al parecer el presidente de la CONAI se retira, indicando que el movimiento indígena anuncia el cese del paro decretado en virtud de la supresión del subsidio al diésel, aunque con el pasar de los días los requerimientos iban apareciendo, a tal punto que se exigía que el salario mínimo vital sea de $650. Esa fue la última pretensión. Y es que la sentencia popular puede ser leída de distinta manera. Se usa al describir a alguien que ha sido vencido y se retira con vergüenza. Implica un estado de inseguridad similar a la forma en que los perros bajan la cola por miedo. También puede expresar arrepentimiento por una acción que se ha realizado. En fin, cada ecuatoriano está en libertad de hacer su propia lectura frente a lo acontecido tras un mes de protestas que desoló a la provincia de Imbabura. La vistió de luto con el fallecimiento de dos ciudadanos víctimas de la represión de la fuerza pública y una tercera víctima en Saraguro, amén de las pérdidas económicas por el cierre de vías y actos de violencia, no inéditos, porque fueron más o menos la reproducción de lo sucedido en los años 2019 y 2022, con la diferencia que los gobiernos de esa época dieron el brazo a torcer y el actual resistió, llevando al movimiento indígena la proclama de este 22 de octubre que se inscribe en la historia del Ecuador, porque es la primera vez que la CONAI recula y un gobierno no cede a la protesta. El presidente de la CONAI ha dicho, ante la brutal represión ordenada por el gobierno de Daniel Noboa, con 3 fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo. Y claro, el anuncio llega horas después de que el presidente dijera que entre hoy y mañana abrirían las vías de la provincia andina de Imbabura, epicentro de las protestas, y es que al buen entendedor, pocas palabras, dice el viejo Lucho. El presidente de la CONAI también dijo que la resistencia continúa en asambleas permanentes en unidad orgánica para preparar la campaña por el no, en la consulta popular y el referéndum en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos. Lo que nos lleva a pensar que el detonante de las protestas en el país, que fue la eliminación del subsidio al diésel, no ha sido el combustible que encendió la violencia, sino hay un trasfondo político aupado por sectores que se esconden tras los ponchos y han llevado a deslegitimar la histórica lucha de la CONAI desde que se instituyó en 1986 y dio su primer grito de rebeldía en 1991 en forma pacífica, que sacudió la conciencia de los ecuatorianos porque el indio bajó de la montaña esquilmada, salió de la selva, caminó con su kipi y su kipa, anunciando la resistencia y cantando su dolor, arrastrándonos en el tiempo a escuchar las voces de la Tránsito Amaguaña y de la Dolores Cacuango, que se han esfumado de la memoria y conciencia de algunos indígenas y de nosotros los mestizos, como que no fuéramos también víctimas de un sistema cargado de inequidad, corrupción y violencia. De ellas oí decir que la tierra es de los indios trabajadores. Nosotros necesitamos tierra, necesitamos casita, necesitamos que vestir, que comer, que alimentar. Esas voces rebeldes también eran solidarias porque pensaban en nosotros, como cuando la Tránsito Amaguaña dijo al mundo: pobres criaturas, ¿quién estará acordando con mantención, con vestuario? Y se quebró con un llanto que hasta ahora lo tengo en mi memoria. Y dijo: si yo fuera presidenta pensaría en todos. Y el grito desgarrador y desafiante de la Dolores Cacuango: somos como paja de páramo que se le arranca y vuelve a crecer. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer. Y es que esas voces históricas ya no las escucho. No estuvieron presentes en el fenecido paro de 30 días, aún más ausentes en el 2019 y 2022. Se esfumaron, como tampoco las voces hermanas del obispo de los indios, Monseñor Proaño, y de Luna Tobar, más bien unos forajidos con el rostro cubierto y armados destruyendo bienes públicos y privados, y también sentí el desborde de la violencia institucional.
De estos 30 días de violencia, no sabemos qué vamos a cosechar, qué hemos aprendido. Y claro, el presidente Noboa ha dicho que los cerca de 1.100 millones de dólares que representaba la subvención al diésel ya habían comenzado a distribuirse directamente a los sectores más vulnerables. Noboa también apuntó que al eliminar el subsidio castigaban a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal. Lo cierto es que queda un país fragmentado, herido, somnoliento, a las puertas de una consulta popular y con la esperanza de que recitemos el artículo 5 de la Constitución que dice que el Ecuador es un territorio de paz, porque después de la tormenta viene la calma y a Dios rogando y con el mazo dando, dice la abuela de la casa, porque hay que trabajar por nuestro Ecuador profundo y lastimado, destinando el ahorro que deja el retiro del subsidio al diésel para la salud, educación y para combatir la desnutrición infantil. Con el rabo entre las piernas se fue Vargas a su oriente. Usted tiene la palabra, mi palabra.